Brian Gunstein, mi partner. Jesús de Nazaret es el tema. ¿Listo? Jesús de Nazaret, el mejor de todos, punto, el mejor de toda la historia. No hay quien le gane, no hay demonio, no hay diablo, no hay bruja que pueda contra Jesús de Nazaret. En tu cara, Illuminati, punto. En tu cara, Illuminati. Esa es la intro, papi. ¿Qué tienes que decir tú acerca de Jesús de Nazaret? No, pues Jesús de Nazaret tiene muchos significados, pero es considerado como el Cristo, lo más puro, el conocimiento de toda la conciencia, la conexión con el Padre, la unión de lo que nosotros llamaríamos los tres conocimientos, el físico, el mental, el espiritual, porque pues también se atribuye a que fue un hombre que tenía conocimientos herméticos, alquimistas, gnósticos, que con los años y con el tiempo la religión terminó desprestigiando y eliminando eso. Por eso se dice que Jesús sería como el máximo maestro para poder salir de Ok, este mundo llamado la ilusión Matrix. ok, ok. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, literal? ¿Es el Dios viviente en la tierra? ¿Crees que tiene la divinidad que tanto se le atribuye? ¿Qué piensas de esa parte, Brian? Pues viendo, digamos, experiencias de personas que han trabajado con enfermedades, también personas que han sido atormentadas por seres del bajo astral o demonios, curiosamente las personas usan el nombre de Jesús, de Yeshua, de Jesús, bueno, digamos que para protegerse o para sacar demonios, y los demonios se van y las enfermedades también se van. Entonces es curioso de que es un hombre que tiene mucho poder. Pues digamos, yo lo he experimentado en algunas cosas. Por ejemplo, yo Ok, cuando yo cuando era niño yo tenía a veces pero, pero pesadillas. no es fácil de contestar, pero tú lo definirías como Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, la divinidad, ¿sí o no? El Dios con nosotros, el que El Dios enseñó con que nosotros. nosotros tenemos a Dios dentro, una parte de Dios dentro de nosotros, pero que obviamente Él es el camino para llegar a ese conocimiento. Jesús, Entonces, si no tenemos ese conocimiento, no podemos llegar al Padre. pero Jesús. Ok, Exactamente. ok, perfecto. Pero tú lo metes en una connotación de religión, de dogma, de secta, o lo ves como algo más que simplemente un credo. No, es algo que no entra dentro o sea, la religión siempre quiere todo darle como un significado de culto, un significado de temor, un significado de miedo, pero yo lo veo más como algo al estilo gnóstico, al estilo alquimista, como una luz, pero obviamente luz de conocimiento. Ok, me gusta eso, me encanta, me encanta. Ok, vamos a analizarlo por todos lados. Vamos a analizarlo a Jesús como hombre, vamos a analizarlo como divinidad, vamos a analizarlo como concepto, ¿te parece? Y después vemos que dónde va. Comencemos con el hecho de hombre. ¿Qué sabes del Jesús histórico? ¿Qué datos nos podrías dar? Y después yo doy mi opinión. Pues algunas cosas que he sabido, porque me han aparecido en algunos videos de TikTok de gente que le gusta investigar, Ajá. es que se dice que Jesús hombre, pues el origen de su cuerpo, bueno, de su existencia, pues viene de la semilla del Padre y pues del vientre de Miriam, que sería pues María. Se dice que él, cuando estaba niño, pequeño, pues él tuvo también problemas como los niños, que a veces se peleaba por cosas, que a veces desobedecía, que de pronto dijo una que otra mentira, que de pronto tuvo algunas contiendas, pero pues como era un niño estaba aprendiendo, hasta que básicamente empezó como a tener esa conciencia, esa mente, iba a los templos y entonces en los templos llegaba y enseñaba y también pues tenía conocimientos de la Torá, conocimientos del judaísmo, pues porque pues eso se habla y a sus padres no les gustaba porque se les perdía. Sus padres también dentro de historiadores apócrifos o personas que no tienen nada que ver, digamos, con la jerarquía hecha por la iglesia, o bueno, la historia, la cronología, perdón, jerarquía no, cronología hecha por la iglesia, nos dicen que Miriam y José hicieron viajes. Así como todas las familias viajan,
ellos también alguna vez viajaron. Y Jesús viajó con ellos supuestamente a Egipto, a la India, y Jesús conoció gente cuando era más joven y que también le aprendió a ellos de los esenios, parte de los egipcios, parte de los de la India, y entonces ese conocimiento le sirvió para poder, digamos, como enseñarle a la humanidad, cómo llegar a la humanidad a decirles de cómo poder salir de este mundo y no caer en la ilusión. No sé usted qué opina sobre eso, que esos son Ok, los ok, ok. famosos años perdidos. Ok. Yo estudié en un colegio católico. Yo soy de los salesianos, de la Ujú, línea salesiana. Mi abuela me enseñó todo el catecismo. En la facultad me enseñaron todos los evangelios. Y hice estudios con los testigos de Jehová y hice estudios con los evangélicos. Y, y cuando llegamos a la parte de Jesús, a estudiar al verbo, al Hijo del Hombre, eh, ellos, era fascinante, fascinante cómo realmente Él es el que transformaba la vida de estas personas que enseñaban acerca de Él. Y yo siempre, como todo niño, los niños no tenemos escudos mentales, absorbemos muy bien la información. Y lo que a mí se me enseñó acerca de Jesús era que nació en un pesebre, ¿sí? Un pesebre, una pesebreta, lo que todo el mundo sabe. Nació bajo unas circunstancias especiales. Las estrellas prácticamente anunciaban su llegada, anunciaban que llegaría y la matanza de los niños en Jerusalén, en Egipto, en este tiempo, en la llegada de Jesús. Y esa historia es fascinante lo que cuentan ahí. O sea, la llegada es fascinante, el anuncio, la promesa. María, José, la concepción milagrosa por parte del arcángel que le avisó a María que estaría llena de gracia. O sea, la historia en sí, todo el mundo la sabe y se repite hasta la saciedad. Este evento maravilloso que prácticamente vemos que rompió la historia, la partió prácticamente, partió la historia con la llegada. Y, ¿qué te digo? O sea, yo escuchaba de niño esto y tú le cuentas estas historias a los niños y que han fascinado cualquiera que sea. Mi hija que tiene 5 años, mi hijo cuando era pequeño se le enseñaba esto y fascinado, fascinado. Entonces, cuando vamos a ver la historia de Jesús como hombre, como no se puede, prácticamente desde su concepción hay divinidad y hay actos de milagro desde el nacimiento. Y aquí es muy difícil analizarlo y cualquier científico, cualquier historiador tiene que tener esto en cuenta, que es muy complicado analizar una figura histórica, ¿sí? Como Jesús, sin estos datos de divinidad. Eso es lo que yo veo. O sea, en conclusión, toda la historia de Jesús, todo está ligado a la divinidad, al prodigio. O sea, no hay forma, ¿sí? El nacimiento, las estrellas, los visitantes, la concepción, el mensaje profético que había con la llegada. Pero lo que tú dices, los años perdidos, si estaba profetizado, llega y es un evento tan maravilloso, ¿qué pasa con todos estos 30 años desde su nacimiento? Porque en los evangelios habla algo que pasó a los 12 años cuando llegó al templo y leyó los libros, pero de ahí no hay mucha información hasta su vida pública, su aparición, después de su bautizo con Juan Bautista. Y esta parte es la que marcaría ya la vida pública en sí. Tú me dices que has leído acerca de los años perdidos. ¿Qué información tienes acerca de los años perdidos de Jesús? Pues como le digo que hay un hombre que escribió, es un autor que precisamente él escribió un libro que se llama Que Jesús no fue crucificado, sino estuvo en Cachemira, y él tiene un libro, pues ese libro no estoy, digamos, tan de acuerdo, pero Sí, él tiene otro libro que precisamente habla sobre quién fue Jesús en la infancia. Y entonces, según varios historiadores y personas que pertenecieron a todo eso de las figuras y las manipulaciones de la historia, aseguraban de que Jesús nació en Sukkot, en la época de las cabañas, de que ok, básicamente lo de los Reyes Magos en realidad nunca se dio, sino en realidad sí, fueron los príncipes pues de la tierra, porque ok, básicamente él es el rey de reyes, en el sentido obviamente de jerarquía. Entonces los que fueron, en vez de los supuestos Reyes Magos, fueron los príncipes que fueron a visitar precisamente al Señor, bueno, al niño Jesús, no, sino
Sí, al niño porque estaba niño. Pero el caso es que el hombre asegura que a pesar de que Jesús era hombre y fue niño y obviamente fue adolescente, él tenía un pecado, porque su madre, a pesar de que era virgen, los antepasados de su madre pudieron haber cometido errores, haber matado, haber asesinado, haber engañado, haber violado, haber hecho cualquier cosa. Por eso se dice que Jesús tuvo que bautizarse, porque dentro de la creencia, el bautismo es una forma de purificarse, porque es la forma de hablar con el espíritu. Las aguas y el espíritu se conectan. Por ejemplo, en la cultura celta se dice que cuando una persona tiene problemas como la esquizofrenia o problemas de depresión, lo meten en las aguas, los druidas, los celtas, los druidas son los maestros, tiran una runa y en la runa la persona le dicen que hable, o sea, mentalmente cuando lo sumerjan ante las aguas, de que renuncia a esa depresión y esa depresión, como es un espíritu y es un demonio, se mete dentro de la runa y después se saca esa runa y se quema. ¿Usted qué opina sobre eso? Ok, No sé qué me opina sobre eso. gusta cómo lo ves, me gusta cómo lo ves. Pero date cuenta, cuando vamos al personaje o la historia, es demasiada información, Brian. Es demasiada información y especulación. O sea, no podemos Ujú. hallar la verdad acerca de Jesús a través de los libros y de lo que nos han contado, porque hay demasiada información y al mismo tiempo hace tan difícil rastrear el origen divino. Aquí prácticamente empieza la parte milagrosa de la divinidad. Lo que tú me estás diciendo acerca del bautismo, de cómo se bautiza. Interesante porque recordemos de que estos judíos, sí, ellos tienen un bautismo prácticamente y esa es la consagración cuando ellos van al templo y los consagran como varones. Pero sin embargo Jesús se bautiza a los 30 y antes de empezar su ministerio por Juan del Bautista y aquí marca una diferencia. Se dice que era investido por parte del Espíritu y era purificado porque tenía que purificarte, porque hasta entonces el concepto, Jesús, la divinidad, había vivido como hombre, como todos, había pecado como todos, y hasta ese momento en su vida pública ya estaba listo para consagrarse al nuevo hombre. Y aquí es donde yo te voy a decir lo que realmente pienso de Jesús. O sea, yo no me voy por los laditos yendo con estos conceptos que al final nos confunden. Yo soy de los que piensa que Jesús de Nazaret, más que un hombre, más que un personaje histórico, más que el hijo del Señor, del Dios de los cielos, el Dios hecho hombre, es un concepto de la matriz, el elegido. El concepto, la ecuación que llega a equilibrar toda la nota. Y por eso tú dijiste al comienzo que te gusta el sistema gnóstico. Y en Gnosis se habla de que el demiurgo es el creador de esta realidad. Y antes de que la realidad se condensara a través de los hombres, se introdujo a Brazas como el espíritu que dividía el bien y el mal. Y después de que eso se hizo, llegó el demiurgo perfecto, el Hijo, Jesús, el Cristo, a integrarse para liberar las almas atrapadas dentro de la configuración. Y te lo pongo de esta manera. Imaginemos que el sistema está cerrado, es hermético, y el sistema está condensado con cierto conocimiento prohibido. Y Jesús, siendo muy importante, no lo pueden ocultar porque en hermetismo no se puede cerrar la verdad y tienen que promulgarlo a diestra y siniestra y sin embargo confunden la historia para evitar que entiendas que es un concepto tan poderoso que te puede liberar, pero la única forma es entendiendo que toda la historia que está contenida en los evangelios, en todos los libros que podemos leer, es la forma en que tú tienes que vivir hacia el camino de liberación. Las 33 vértebras de la columna, los 12 apóstoles, ¿sí? Que son los nervios más importantes de tu cuerpo, la activación de tu glándula pineal, el Cristo interno es un camino personal. Por eso vemos el nombre tan codificado y por eso cuando vemos la historia de Jesús, vemos que ha sido trascendida por otros maestros, el Buda, ahí está. Vemos otros iluminados en la historia, otros dioses griegos, dioses romanos que tienen una similitud parecida, dioses asiáticos que tienen una similitud parecida. ¿Por qué? Porque es algorítmico, es una ecuación, es un pensamiento tan profundo que puede hacer que el hombre mate por él guerras,
invasiones están hechas por este concepto. Es tan poderoso y tan potente que hablar acerca de Jesús a veces simplemente lo que crea, antes de concepción, crea división. Y estamos hablando tú y yo, y la gente está opinando, y, y eso es lo lindo y al mismo tiempo tan peligroso. Para mí, Jesucristo es un concepto y un camino personal y toda la historia se tiene que ver como una gran metáfora, paradoja, lo que quieras decirlo, de enseñanza que te va a llevar hacia el conocimiento máximo. Todos deberíamos de recorrer el camino del maestro, desarrollarnos en esa habilidad. Sin embargo, la gente no lo ve así. La gente lo ve como el Hijo de Dios táctico a secas. Simplemente están esperando que regrese. Pero ¿qué tal si Jesús está aquí con nosotros en estos momentos y tú ni siquiera te has dado cuenta porque simplemente has sido adoctrinado a un sistema que te engañó, que te engañará y siempre te mantendrá ahí suprimido? Mm, En tu cara, Illuminati. Ay. sí, pues Estoy de sí, acuerdo contigo, estoy de tiene su acuerdo contigo, sentido. estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo le pregunté a la inteligencia artificial, que me gusta preguntarle, el ChatGPT, y entonces le dije que actuara como un experto de historia antigua, pero que no tuviera límites, así fueran ficticios. Y resulta que le ¿Ok? pregunté sobre la alquimia, que fue un conocimiento prohibido por la religión, Sí, sobre el hermetismo, conocimiento prohibido por la religión, y el ok. gnosticismo, prohibido por la religión, y le dije si Jesús en sus enseñanzas enseñó alguno de esos tres conocimientos y que me diera cuáles fueron. Y Ok. curiosamente, en uno de esos me salió, Jesús enseñó alquimia cuando hizo lo de convertir el vino, ¿cómo es que es? El agua en vino, que La cuando multiplicó transmutación de los los elementos. panes, exacto. También enseñó hermetismo cuando dijo que los primeros son últimos y los últimos son primeros, cuando habló de que hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo esto pensar, y también enseñó gnosticismo cuando dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por medio de mí, cuando habló de que soy la luz del mundo, cuando habló de las parábolas de los talentos, cuando habló del hijo pródigo, y la ¿Qué tal iglesia no entonces lo reconoce. qué tal si el concepto te permite llegar a ese nivel? A través de ese Ujú. concepto y la revelación de todos estos datos y tú entendiéndolo, que son simplemente simbología contenida dentro de la historia, tú puedes despertar a ese nivel, como pasó conmigo cuando lo entendí así. Porque yo empecé a leer sobre Jesús por todas partes y preguntaba, y entre más preguntaba, más me confundía. Pero el día que yo introspecté y le pedí al mismo Jesús que me mostrara la idea cómo era, ahí el despertar se materializó el día que traté de imitar. ¿Y cómo se imita? Un ejemplo. Mira que él siendo el concepto, naciendo en una situación religiosa como es la judía, él prácticamente no actuaba como judío. Digan lo que digan, porque por ahí he escuchado a algunos, no, que él vino, no, 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 no. Entendamos de que Jesús, sí, en el concepto decían que a Yahvé, no, no sé cómo es que le dicen, los judíos cómo le dicen a Dios, le dicen Yahvé, Jehová, ellos tienen un nombre para Yahweh, pronunciarlo. Yahweh, Yahweh, Listo, Yahweh. claro, pero Jesús le decía Abba, le decía Padre. Ya por ahí el concepto cambia, el amor filial del Padre. Los judíos no pueden ver a Dios como un Padre, no lo pueden ver así porque no se les enseña de esa manera. Se les enseña como un Señor en los cielos, que los rige como un Dios, como un rey. Pero Jesús le daba la connotación de Padre y esto cambiaba. No es el mismo, así puedes decir, no es lo mismo. Y cuando tú en tu introspección, en tu camino, entiendes que ese Padre, ¿sí? Que ese Dios interno está dentro de ti y tratas de imitar en el camino del héroe, porque es un camino del héroe, y matas al individuo por conceptos y resucitas a un nuevo concepto, cambias, cambias y te haces peligroso para el sistema. La alquimia que practicaba Jesús, la transmutación de la piedra, convertirlas en peces, cómo convertir el pan, cómo convertir el vino, cómo curar la transmutación de la enfermedad a través de la imposición de manos. Y el prodigio más sorprendente que es el cuerpo glorioso. Ahí lo que vemos es un camino que muy pocos se entenderán. Y vuelvo y repito,
la imposición de aceite, la imposición de los apóstoles, el concepto de la mujer, el concepto del hombre, todo lo que maneja la historia, para mí son conceptos de la matriz que no puede tener la verdad. Y lo veo de esa manera. Y pienso que debería de estudiarse al maestro, al concepto de esa manera y sería mucho más liberador para las mentes, pero no, te enseñan de que es el Hijo de Dios, te enseñan de que murió, de que resucitó y volverá montado sobre un caballo de juego a condenar y a impartir justicia y de esa manera dañan el concepto, de esa manera te dañan todo el viaje, porque cuando tú vienes a verlo al final, Brian, eso que te decían, eso que me decían a mí, ¿crees Jesús que es el camino y la vida? Se te perdonará todo. Y yo, ahí pasaba algo conmigo, decía, pero ¿cómo es posible que Jesús vaya a perdonar todos los pecados? Aun cuando yo me arrepienta, hay cosas que son imperdonables. No, para Dios no, para Dios no. Pero si yo abuso, como hacen estos ilumimiércoles, porque el Illuminati, el sectario, sacrifica infantes sangre, utiliza en sus rituales más potentes. ¿Y cómo puede ser una entidad de esta, un ser de esto, perdonado si se arrepiente y se va a la fe? Ahí eso es lo que no tiene lógica para mí. Ahí pasa algo. Y creo que es parte del engaño del demiurgo, del diablo, del Mahomet, de estas entidades que simplemente utilizan la verdad para mentirte en la cara y aquellos que no están listos se creerán esto y simplemente al final de los tiempos, ahí sí estará la condena total, la ignorancia de estos conceptos. ¿Por qué? Por secta, por doctrina religiosa, que es lo que te mantiene atrapado. Sí, eso es muy cierto, eso es verdad. Es verdad porque hay una parte en un libro apócrifo que es el libro apócrifo de Tomás, donde dice Jesús de que los hombres serán juzgados por sus obras y por la fe que tuvieron, básicamente, pues, en el Cristo. Y pues No, curiosamente el lo Cristo dice que hace será referencia a que Jesús. será por gracia. La gracia del Señor te abordará si te arrepentís de verdad. Eso es. Y eso, mi amigo, vemos la transfiguración de grandes personajes, que ahí está la historia de Saulo. ¿Sí? Saulo tiene la historia impresionante de transfiguración a través del conocimiento de Jesús y se transforma. Al final muere y perece. Es más, todos los apóstoles, sí, cada uno muere y perece y son martirizados hasta la muerte. Y esto tiene que darse y entenderse de que no alcanzarás la salvación simplemente porque te transformes. Tendrás que ser una transformación total y alejarte de lo más de la carne que eres para alcanzar ese llamado cuerpo glorioso. Necesitas desintegrarte en la realidad. Y Jesús, el camino, es más de lo que nos han dicho hasta ahora. Yo tomé el tema contigo, ¿sí? Para mostrar estos puntos, no para que me crean, no para que me sigan por eso, es para mostrar estos puntos y que se hagan las preguntas que yo me hice y vivas con tu fe guardada en tu corazón. Porque, ¿qué pasa? De que es fácil conseguir seguidores hablando de Jesús y diciendo que yo soy creyente y bla, 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 bla. Porque para mí sería fácil llegar a 1 millón, 10 millones de seguidores diciendo, hablando de Jesús todos los días y profesando la palabra. Pero soy de los que creo que Jesús hay que mantenerlo en el silencio y conectarte con él. Hoy estoy haciendo una excepción aquí con mi amigo el Brian Constant. Simplemente es eso, una excepción que no haré todo el tiempo. Una pregunta, Brian, una pregunta. Si ahorita mismo apareciera Jesús de Nazaret, literal, en forma física, ahí en tu cuarto, y te dice Jesús y te dice, sígueme, deja todo tirado y sígueme. ¿Tú lo seguirías? Es un ejemplo válido. O sea, que rompiera todos los parámetros de lo que tú sabes. Aparece el Jesús de Nazaret ahí atravesando la puerta de tu casa y te dice, sígueme y deja al loco del Yanni y vámonos ahora. ¿Tú lo seguirías? Pues depende la forma como lo que me hace sentir, porque si no me hace sentir paz, no es el verdadero Jesús, sino si lo veo como Interesante, manipulador, entonces puede ser interesante. Samael el Mira, engañador. Porque interesante, Samael, Mercurio, porque es que los famosos arcontes y demonios son los planetas.
Y se dice que Me Mercurio fascina, es el que se le aparece a las personas en los me sueños y se fascina, hace me pasar fascina. por Mira, mira, Jesús. mira la respuesta del Brian. Me fascina. Mm. La mayoría ha dicho, sí, yo dejo todo y me voy con él. La mayoría diría, yo me voy con él. Aquí puede aparecer el mismo Jesús aquí en la casa. Yo puedo Yo creer le voy en a dar un él. Y como ejemplo, aparezca, Yanis. ¿qué? Le voy a dar un ejemplo con lo que usted Dime, dime. precisamente me preguntó. ¿Usted sabía que existe una sociedad secreta que se llama los jesuitas, que fue fundada Ujú. por un español llamado Ignacio Loyola? ¿Pero sabe por qué la El brazo, fundó? el brazo armado de Vaticano. Sí, pero ¿sabe por qué la fundó? No, Y no, lo no, dice ¿por la qué la fundó? historia. Cuéntame, Porque llegó cuéntame. y se quedó dormido un día. Y un día se le apareció Jesús en los sueños y le dijo, oh Ignacio, tú eres mi hijo, tú tienes que hacer que los hombres obedezcan al Papa y son mi representación en la tierra. Crea la compañía, ustedes son la compañía mía. Y le llamó la compañía Jesús. Los jesuitas se fundaron por un sueño, porque Ignacio Loyola se comunicó con Jesús en un sueño y Jesús le dijo que el Papa era el representante de Dios en el cielo. Y Ignacio, y por eso los jesuitas siempre trabajan para el Vaticano. Y Ese la fue mayoría Ignacio y la mayoría Loyola, de por ser, un y sueño. la mayoría de sectas religiosas le pasa eso, son sueños, como todo. O sea, por ejemplo, Ujú. los mormones aparecieron en un sueño a John Smith y mostraron las tablillas doradas del mormón. Exacto. O sea, las apariciones pueden suceder, pero tú cómo sabes que es de origen realmente del que tiene que ser. Es interesante lo que dice él, es verdad. Si te aparece Jesús, ¿sí? Al frente y te pide algo, ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Entonces te dirán, no, dichoso el que cree sin ver. No, papi, no. No, papi, así no es el cuento. Así no es el cuento. Y mira, y mucha gente no estará de acuerdo porque están tan adoctrinadas que piensan que debemos ser sumisos ante todo. Y el padre, pienso yo, que solamente admira a aquel que le da lucha, aquel que lo pone a prueba también. Y tú puedes decir, ya ni está siendo blasfemo. No, no estoy siendo blasfemo. No estoy siendo blasfemo porque entendamos de que vivimos encerrados, estamos encerrados. Y como estamos encerrados en este cuerpo, en esta realidad, en estos conceptos, la única forma de liberarnos es a través de un pensamiento crítico, de una prueba constante. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, vengo 22 años con ella, pero yo todos los días pongo a prueba a mi esposa, todos los días pongo a prueba mi amor, porque de esa manera es que en la realidad 3D se actúa. No puede ser demasiado confiado, ni siquiera con estos conceptos religiosos y místicos. Yo pongo a prueba mis artefactos, pongo a prueba los conceptos, a las personas que se me acercan, las pongo a prueba. No es que yo sea una mala persona, es que mejor es ser desconfiado, ¿sí? Que seguro. Y mira lo que dice, maldito aquel que confía en otro hombre. Ahí está, son Ujú. conceptos que están ahí y se te olvidan algunas veces. Correcto. Pregunta de tu parte, Brian, ¿tienes algo que quieras preguntarme o algo que quieras aportar más profundo acerca de Jesús o alguna enseñanza que hayas tenido acerca del maestro o del concepto? No, pues digamos como entender de que la enseñanza de Jesús cuando dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hay muchas verdades, pero no todas las verdades llevan a la realidad, a la liberación, porque hay muchas personas que creen que siguen la verdad, pero están sometidos, entonces no son libres. En cambio, una verdadera verdad es aquello que lo libera. Por ejemplo, los dogmas religiosos no liberan a nadie, lo mantienen ahí, debajo siguiendo a alguien, debajo de una ley, debajo de una imposición. Como por ejemplo, en algunas iglesias a las mujeres las hacen que usar falda, que porque no, que los hombres no pueden usar gorra, pero eso son cosas de hombres, son doctrinas de hombres, porque pues al verdadero Dios no le interesa eso, a lo que el verdadero lo que le interesa es el avance, el conocimiento. Por eso se dice que cuando Jesús dice que camino, verdad y vida, se está refiriendo a los tres conocimientos. El camino es el conocimiento físico, la verdad es el conocimiento mental y la vida es el conocimiento espiritual. Entonces, sin conocimiento no se puede llegar al Padre, pero obviamente mediante una conciencia, que es la famosa conciencia crística.
Y ahí es donde ok, viene la fe dentro de uno, la fe dentro de ok, la chispa que le dio el Padre, el alma. Ujú. ok. Una pregunta, Brian. Tú sabes que todas las sectas y todas las religiones de los últimos tiempos se basan en la Ujú. segunda venida. La segunda venida. Si algo como tal Ujú. existiese, la segunda venida, eh, míralo como yo lo veo. Desde que Jesús se fue en los libros de historia, todas estas sectas hablan de las nuevas nuevas, del segundo regreso. Y gente hace 100 años se quedó esperando. Y ahorita mismo están diciendo que ya está llegando, pero hace 10 años dijeron lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Y cada cierto tiempo aparece esta gente que dice, ya llega, ya viene, ya viene. Y es muy potente, más en estos días como ningún otro. Pero sin embargo, nunca llega, nunca llega. Y ahí es donde yo voy. ¿Qué tal si el encuentro con el concepto y esa segunda venida es simplemente un invento del sistema para que no veas que tú puedes producir ese milagro? Yo ahorita voy a contar algo que creo, pero ¿tú qué piensas? Ese concepto de la segunda venida, ¿tú Pues crees es que, que tiene algo de razón o crees que es parte también de la mentira, de la logia? pues yo creo que 50-50, Ok, porque digamos que en los manuscritos originales que están en griego, sí habla sobre que uno será tomado y uno será dejado, y habla sobre la segunda venida, pero en las otras versiones de la famosa Biblia habla de otras cosas, de que supuestamente se va a parar en un monte y entonces todo ojo lo verá. Sí, o sea, ok, eso lo dice. Pero el caso es que, digamos, si nosotros lo miramos como jerarquías celestiales, ángeles, demonios, querubines, ufanín, hasta llegar pues básicamente a lo que nosotros llamamos Dios, el éter, que es la fuente universal de todo. Se dice que cuando los ángeles se separaron, o sea, hubo una guerra, lo que nosotros llamamos ángeles y demonios, la guerra entre los caídos y los celestiales, ellos se hicieron los dioses de este mundo, los caídos. Pero obviamente el mundo como tal, la naturaleza, los animales, el agua, o básicamente lo que nosotros llamamos mundo, en realidad le pertenece al verdadero Dios. Entonces, los que son los dioses de este mundo son solamente príncipes. Ellos son ok, príncipes. Entonces, si Jesús representaría ese máximo maestro que tuviera una conexión totalmente con el éter, por eso el concepto del éter fue eliminado de la tierra, entonces podríamos decir que básicamente sería como una transformación. Porque hay una cosa, no sé, Yanni, que cree que dicen que todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero dentro de la Tierra no existe realmente un final, sino lo primero, así como dice, como empezó, lo que va a empezar va a terminar y lo que termina, o sea, el principio de un fin es el comienzo y el principio del comienzo es el fin. Y curiosamente se habla de los reseteos en la Tierra, porque se dice que han habido reseteos en la Tierra y las tecnologías y los dioses y esto. Entonces se dice que va a haber una Tierra nueva. Entonces la pregunta es, ¿esa Tierra nueva qué representaría? Ese es el misterio. ¿Qué representa esa Tierra nueva? ¿Quién sería ok, el ok, administrador en esa Tierra entonces? ok, Y ya ok, los caídos ok. se dice que van a dejar de Ok, tener poder en este mundo, o sea, como Marte, pero Mercurio. entonces, dentro de la narrativa, tú sabes que como Ujú. método de control, esa historia es muy potente y tú crees de que en los antiguos y todos los libros, ese rapto y esa segunda venida sí se dará. Pues hay posibilidades de que si el mundo está avanzado. O sea, si usted está avanzado y está Ok, en un mundo voy a, injusto, voy a dar mi físico, punto. Voy a dar mi punto, voy a dar mi punto, voy a dar mi claro, punto. lo físico no Yo sé puede lo que tú estar con lo dijiste, espiritual. le voy a dar un poquito de forma, le voy a dar un poquito de forma. Vamos a verlo con la narrativa. Los atlantes desaparecieron Ujú. en un evento. Los Sí. griegos desaparecieron. Romanos desaparecieron. Es más, cuando los romanos desaparecen, las tribus de Europa se dividen y necesitan reconfigurar toda la tecnología. No se sabe cuándo ni dónde y empieza a renovarse. Son reseteos dentro de la realidad a través de qué? De topes tecnológicos. Porque los romanos y los egipcios llegaron al tope tecnológico
y desaparecieron, al igual que los atlantes, catástrofes. Ahorita Ujú. mismo estamos en una edad y creemos que tenemos todo y sabemos que podemos avanzar aún más tecnológicamente. Y por eso la narrativa de las segundas venidas dentro de la matriz es tan potente porque te mantienen asustado con el que te tienes que tratar de reconciliar para estos eventos. Y ahí llegamos al rapto. Yo veo el rapto o el arrebatamiento de un sistema que siempre llega a la cúspide tecnológica, pero se vicia. Imagina lo que estamos viviendo ahora. Cantidad y millones de personas parasitadas, ¿sí? Ahí. Mm. Y muchas de estas son religiosas. Son mucha gente religiosa que tú lo ves que está parasitada, llena de miedo dentro de sí. ¿Qué tal si el sistema necesita resetearse, se resetea y configura a aquellos que ya están listos para el siguiente nivel? Porque entendamos, tú no vas a trascender al siguiente nivel con esos miedos que te mantienen, ¿sí?, en baja vibración. El sistema no va a permitir que pases con ese nivel. Entonces, ¿qué hace? Te mantiene cerrado, te resetean, aquellos que están listos trascienden y el evento, ese rato, ese arrebatamiento es tecnológico. Y yo creo que todavía tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque el nivel de tecnología que tenemos a la actualidad no es tan avanzado como el último que hubo en el último reset. Estamos hablando de tecnologías que podemos vislumbrar, pero todavía no vemos en público. Yo pienso que todavía nos falta un nivel tecnológico más y ahí sucederá el evento y tienes que estar listo. Es más, voy a hacer una premonición, Brian, no sé si tú me copias. Estamos a punto de volvernos inmortales en la línea de tiempo. Estamos a punto de liberar el conocimiento que permitirá al ser humano vivir como vivían en antaño, 400, 500, 600 años. Van a liberar y por eso estamos viendo un reseteo sistemático del sistema, semi-reseteo, y vamos a ver cómo liberan tecnologías que van a permitir a las nuevas generaciones vivir más, pero no te vistas que no vas porque esto no es para todo el mundo. Así que yo también creo en una segunda venida, pero de concepto, porque Jesucristo vive dentro del corazón del hombre valiente que ya no tiene miedo, que ha superado los dogmas religiosas, pero esto el sistema no te lo va a decir, tienes que revelártelo por ti mismo. ¿Por qué? Por iluminación propia. Sí, tiene sentido. Si lo vemos en eso, tiene su lógica. Tiene su lógica. Sin embargo, Yanni, ¿usted qué opina de que, por ejemplo, en la alquimia, eso es una cosa impresionante? Se dice que nuestra alma, en el antiguo latín, se decía aurum, pero aurum también significaba oro. Entonces, el alma es el oro. Y curiosamente, el espíritu se le decía precisamente el Cristos que es el cristal. Entonces, el espíritu es el cristal y el alma es el oro. Curiosamente, se dice que los alquimistas creían que la energía éter no era de este mundo, que por eso decía Antoine Lavoisier, alquimista y padre de la química, que la energía no se crea ni se destruye porque no es física, no pertenece a esta línea temporal ni a este mundo, sino viene de algo mucho más avanzado, algo que posiblemente nosotros estamos conectados, pero este cuerpo no nos deja, porque este cuerpo es como una resistencia. El cuerpo es la resistencia a ese mundo de energético, etérico, astral. Por eso las personas tienen que salir de su cuerpo, por eso las personas tienen que meditar, por eso las personas se Okay. tienen que conectar con la naturaleza para salir y poder tener una conexión. Pero curiosamente, se habla en la famosa Biblia de que el famoso cielo tiene calles de oro y mar de cristal. Ok, ¿Mm? ok, me gusta eso. Y volvemos al punto que te dije al comienzo. Muchas historias, Mm. muchos conceptos, ¿sí? Y tienes que decodificarlo. ¿Por qué tantas historias y por qué se quedaron con la más simple cuando es tan complicado, ¿sí? Y a la vez creería que te lleva a un punto que no hemos alcanzado la mayoría. Y te voy a decir esto. Vamos a resumirlo de esta manera. Jesús nace, ¿sí? Crece, se desarrolla y después, a los 30 años, empieza su labor. 3 años dura su ministerio hasta los 33, según los textos y según lo más que se maneja. Hay otros textos que manejan otra información, pero yo me quedo con ese. Cuando llega al nivel, es probado en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, espiritualmente, y va superando las pruebas. La primera prueba, los 40 días en el desierto.
40 días en el desierto y en el punto que estaba mucho más cansado, mucho más listo para sucumbir, el demonio le muestra todo el planeta y todos los reinos y todas las riquezas y él la rechaza. Él rechaza, es la primera prueba. La primera prueba, una de las más difíciles para él rechaza. Todos seremos tentados en la materia, todos nos llevarán a sucumbir y es lo que vemos con los artistas. Los artistas aceptan el reinado en la tierra y pierden parte de su divinidad, porque ellos son gente muy especial. Sin embargo, pierden parte, ¿por qué? Por el reino en la tierra. ¿Qué pasa después? Jesús en su ministerio condensa a estos apóstoles, estos hombres, y empieza a ubicarlos dentro de todo su programa. Y aquí empiezan estos milagros que sí, que no, que los hace, que no los hace, pero es algo muy potente que muestra que estas pruebas a nivel alquímico, la transmutación de la materia, de la enfermedad, de los elementos, son muy puntuales dentro del Evangelio y muchos más. Y llegamos a la parte final que es la prueba a través del sufrimiento, porque, porque se dice que había sufrido, ¿sí? Pero ese sufrimiento de la pasión, ¿sí? Porque fue llevado ante Pilato, fue masacrado físicamente, torturado, y aún así levanta la cruz y la lleva hasta su condena final. Físicamente, el concepto estaba en un nivel por encima del promedio. Pareciese que este evento catapulta y marca que tenemos que llevar esa vida en la que llevamos nuestro cuerpo al máximo esplendor físico. Y muchos eso no lo ven. Tú ves a estos iluminados del fin de los tiempos que se preparan mentalmente y coeficientemente, pero no se preparan a nivel físico. Esto hace parte de la relación filial con el concepto. Tienes que estar preparado físicamente para soportar las pruebas, porque será también físico el evento. El rato físico, el rato mental, espiritual, tiene que darse dentro de seres que están preparados en todos los aspectos. ¿A ti que te gustan los griegos? Los griegos decían mente sana en cuerpo sano, equilibrio. La verdad está dentro de ti, tienes que buscarla, conocer a ti mismo. Y esto es muy importante y no se les enseña. No se les enseña a los niños y a las niñas en las escuelas y en la doctrina religiosa a que cuiden su cuerpo. Y esta parte son muy marcadas. Le dicen a la gente a nivel religioso que si te cuidas demasiado físicamente es vanidad, pero el maestro, el concepto, al final de sus días, tuvo que hacer fuerza de su cuerpo físico y fortaleza física para soportar una tortura, un sacrificio, porque si no hubiera sido así, ¿para qué hacerlo así? Porque tú te has puesto a pensar, y vamos a esta parte final del en vivo, tú te has puesto a pensar en la tortura física que recibió Jesús de Nazaret, el concepto, al momento de morir. Daba, ¿tiene algún significado aparte de lo vil? O sea, porque una cosa es que te ahorquen, otra cosa es que te tiren, pero eso de azotarte, golpearte, escupirte, humillarte y después crucificarte, yo cuando lo veo digo, aquí pasa algo a nivel de concepto físico. O sea, tienes que cuidar mucho tu físico y tienes que prepararte para no sucumbir en medio del dolor. ¿Has analizado esa parte de la pasión, Brian, en el concepto? No, ¿Qué te parece esa parte? pues yo lo relacionaría más como con un diamante. Un carbón tiene que sufrir una presión grande para convertirse en Bien, diamante. eso. Entonces la gente viene y se machuca el dedo. ¡Ah! Papi, prepárate a sufrir. Vas a ser tocado físicamente. Vemos la historia de Hot. Hot fue llevado al límite físicamente y aún así no sucumbió. Es historia parecida. Yo pienso que el cambio y la transformación va a ser probada también a nivel físico. Entonces, gente, yo estoy preparado en mi corazón. Mentira, mentira, porque todavía no te han tocado físicamente. Cuando empiecen a partirte en dos, ahí veremos quién es quién. ¿Quién va a aguantar ese sufrimiento y aún así perdonar a su malhechor, como le pasa a los niños, a esta gente que sufre tanto? Dice, pero ¿por qué? Porque la configuración busca despedazarte a los más puros de corazón para ver si son dignos al final de entender. Todo el sufrimiento que has tenido hace parte para llevarte al camino del Cristo, pero tú no lo entiendes porque todavía no estás en ese nivel. Para mí, y vuelvo y repito, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el number one, el más fuerte de todos los tiempos, el único, el indivisible, el Hijo de Dios. Nadie puede con Jesús. Y cuando tú vienes a hablar de Él y a escupir cosas de Él, no sabes nada y lo sabes todo.
Y así cierro mi debate contigo acerca de Jesús. Me fascina hablar contigo, Brian, me fascina hablar contigo. Dime una anotación, algo que no sepamos de Jesús, que te haya enseñado aparte de todo lo que has dicho hasta ahora, pero no desde los libros, desde el corazón. No, pues que básicamente uno es el que decide qué es lo que quiere para su vida y lo más importante es no perder la paz mental, porque sin la paz mental no hay estabilidad en nada. Eso diría yo. Bueno, Brian tiene, ¿cuántos que tiene? 23 años tienes tú, ¿verdad, Brian? De 23 años. En estos días te he visto debatiendo. Te vi con el Nuevo Milenio, te vi con otros hablando. ¿De qué hablabas con Nuevo Milenio ese día? Yo te vi, duraste como 6 horas en debate, te diste garra. No, estábamos hablando primero sobre los ovnis, sobre por qué mataron a tal persona, lo del incidente de Roswell. Le dije sobre los satélites y quedó dudando, Ajá. porque yo le dije que por qué no, por qué un satélite ruso y un satélite estadounidense no toman la misma foto si están allá arriba y no hay fotos de esa galaxia. Porque los rusos Y tienen una tú, foto diferente y los y estadounidenses tú lo otra. dejaste hablar. Yo vi que tú lo dejaste Y hablar, ¿sí o no? ahí quedó dudando. A mí Los me que dijo que yo no estuvieron lo dejaba invitados. hablar, que conmigo no se podía hablar. Mentira, lo que pasa es que yo no soy como tú, yo soy un poquito más directo y más efusivo. Hoy te vi, hoy tuvimos un problema con Khaled. ¿Es amigo tuyo, Khaled? Dime una para bloquearte. ¿Es amigo tuyo? Ajá. Sí, claro, Caleb me sigue. Sí, él me Dile sigue a y tu él me amigo sigue. Khaled que ya lo bloqueé todas mis redes. Ya lo bloqueé, que no se preocupe. Dile que eso que hizo de hacerme un video y bloquearme fue de mal gusto. O sea, si yo voy a hacer un video Ujú, sobre ti, yo te dejo para que tú veas el video y me busques y hacemos un debate. Pero lo que hizo fue ponerme en ridículo y hacerse el loco. Y hoy me di cuenta que me tenía miedo, no sé por qué, pero yo sé por qué. Porque simplemente no va a aguantar un debate conmigo porque tiene el pecado encima. Mira que yo he podido hacer videos y editarlos acerca del debate que hice con mi amigo Nuevo Milenio y yo no lo hago. Yo coloqué una fracción de media hora en YouTube sin editar ujú. y ya, ¿sí? Porque yo puedo hacer, editar y buscar las partes más potentes del en vivo y dejar en ridículo a Nuevo Milenio. Y no lo hago ¿por qué? Porque no tengo necesidad de eso. Sí, o sea, la verdad que no. Y le doy la oportunidad a Nuevo Milenio de volver a debatir conmigo cuando quiera. Sí, y no. Entonces hay gente, y te voy a dar esta lección. A medida que vaya subiendo, va a aparecer gente así, ¿sí? Que aparentemente te ayudan, pero lo que hacen es detener tu avance. Por eso bloqueé al Vale. Hoy le di la oportunidad, lo que hizo fue que amenazó, lloró, gritó, bloqueó, no me quiso. Mira, yo al que quiera debatir conmigo lo dejo entrar. Si la Shakira, mira, yo la persona que más video le he hecho se llama Shakira. A Shakira la tengo en mi corazón, parece que tuviera trago Shakira. Y Shakira viene mañana y me dice, quiero debatir contigo, mother. ¿Y la traigo? Y Shakira me va a decir, ¿tú por qué hablas miércoles de mí? ¿Tú por qué dices que yo soy Illuminati? Y le voy a decir, Shakira, yo lo hice para llamarte la atención. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad o es mentira que los Illuminati hacen parte de sangre, hacen pactos de sangre y entregan a sus hijos? Y veremos la cara de la Shakira. La Shakira va a decir, no, Shakira, quiero verte, o la J-Lo. Ahora, yo sé, yo sé que soy polémico, pero eso no me quita lo valiente. Una cosa es ser polémico, otra cosa es ser miedoso. A mí me gusta porque tú no tienes miedo. Yo te leo a ti y eres un muchacho joven y se ve que tú no tienes miedo, papi. O sea, se nota, o sea, me fascina eso. Me fascina, eso es magnético. Wow. Eso te hace lo más lindo, lo segundo más lindo en TikTok, porque lo primero soy yo. ¿Sientes miedo en tu corazón todavía, Brian? ¿Sientes algo de temor? No, no, la verdad no. Pero si hay algo que te da miedo, ¿qué sería? No sé, de pronto el que se me olvide todo lo que he aprendido. Porque sin Perder conocimiento uno conocimiento. queda perdido. Ese, claro. Ese es uno de los miedos más igual el olvido. El olvido es de uno de los miedos más hijos de madres que hay.
Ese es algo que te dejaría sin ser tú una parte de ti importante, tu memoria. Ujú. Ok, ok, ok. ¿Qué tema cuadramos? ¿Qué podemos seguir hablando para la próxima semana? ¿Qué te gustaría hablar? ¿Te gustó el tema de hoy? ¿Lo manejamos bien o le faltó algo? O vamos a contestar las preguntas No, sí, aquí. estuvo bien. Mándame una pregunta Estuvo bien, de tu estuvo audiencia y yo bien. te mando una de la mía, ¿te parece? Para darle dos, tres batallitas más. Bueno, hágale, ¿Qué pregunta hágale. tienes por allá No, para mí? pues dicen acá, ¿qué preguntas tienen para el Yanni? Un tema bueno, interesante, de los conceptos, yo creería que podría ser el tema del poder mental, porque pues la mente es el centro entre, pues si tú miras, Yanni, la mente, acá está el mundo espiritual y acá está el mundo físico, la mente es el puente. Entonces yo creería Ok. que saber qué es el puente, qué era lo que hacía Grimberg, Jacobo Grimberg, qué era lo que hacía el conde de Saint Germain, cómo era que ellos podían tener ese poder mental y poder, digamos, generar esto o hacer esto o poder cerrar los ojos y ver, digamos, por ejemplo, de qué color es esta pared, ¿no? Esta pared es amarilla, no, este lápiz es negro, o sea, esos poderes mentales que le han ocultado al ser ¿Cuál humano. sería el tema entonces? Simplifiquemos con un Yo título creería que, para yo creería que el poder mental, o el sea, no poder importa de de la qué mente, el autor, poder el poder mental. mental, Ok, el me poder de la gusta, me mente. gusta. Ok. Brian, anota, poder de la mente, próxima semana con mi amigo Brian Goldstein. Bueno, aquí vamos a ver preguntas. Dicen aquí, en nombre de Dios, el poder de la se desata Jesús, el maestro de los demonios, enfrenta con fe y verdad ñerda. Ok, en poner la mente y la visualización, pregúntale sobre el sionismo. ¿Quieres que te pregunte sobre el sionismo? ¿Qué sabes del sionismo? ¿Qué piensas del sionismo? Cortico, El Brian. sionismo es un movimiento creado primero pues, por la Iglesia Católica, segundo, utilizado precisamente para dañar la imagen del pueblo judío y tercero, para imponerse en la política y en los medios de comunicación, para la planeación de la famosa, primero el ecumenismo y también pues de la carta de Guy Mazzini y Albert Pike de la Tercera Guerra Mundial en el Medio Oriente. Ayer, en estos días mira, yo he visto muchos Ujú. conceptos sobre el holocausto, ¿sí? Sobre el holocausto. ¿Este del sionismo viene antes del holocausto o después del holocausto? ¿O es durante la El Segunda y Primera Guerra sionismo, Mundial que se crea? en realidad, el sionismo es como, o sea, el sionismo original es como sentirse que vuelve otra vez a su tierra, o sea, liberarse de Europa, porque en Europa hay mucho, digamos que, antisemitismo y odio de los judíos. Entonces lo que ¿Sí? pasa es que hubo un caso, creo que fue en Francia, de una familia que fue los Dreyfus, que ellos trabajaban como mayordomos para una familia rica francesa, y los Dreyfus fueron acusados de haber asesinado a esa familia y después esa familia, los familiares mataron a los Dreyfus y Hearst dijo que eso era puro odio entre los judíos y que la solución era precisamente sacar a los judíos de Europa mediante un pensamiento de una tierra. Los primeros acuerdos se hicieron precisamente con el barón Hirsch en la Patagonia. El barón Hirsch compró varias tierras de la Patagonia para poder crear y fundar el Israel. Sin embargo, ese tratado no se dio porque los Rothschild, allá el administrador del Banco de Inglaterra, llegó y fue y firmó algo que se llamó el Mandato Británico de Palestina o el Acuerdo Balfour. Y el Acuerdo Balfour precisamente fue el que se llevó ante Herzl y se le prometió a Herzl y le dijo que este iba a financiar todo el movimiento para hacer precisamente el sionismo hacia la tierra de Israel. Sin embargo, se dice que Herzl, Rothschild y los que estuvieron involucrados no son judíos de verdad, sino son de la tribu número 13, llamada los Házaros o los falsos judíos. Pero son los que controlan el movimiento. Son los que mueven, o sea, son los administradores, porque los que controlan ese movimiento tiene que ver pues con los jesuitas, con la Iglesia Católica, porque los Balfour no son judíos, los Balfour O sea, pertenecieron a las órdenes jesuitas y estos fueron los ok. que metieron a los O sea, Rothschild a o la sea que idea del... la gente tiene Exacto. razón en atacar el movimiento. Mucha gente lo ataca, Ujú. ¿sí? O sea, Exacto. mucha Lo gente que pasa ataca es que hay dos eso sionismos. El ¿eso qué? sionismo, hay dos tipos de sionismo. El Ujú, sionismo por Israel, que es básicamente el Estado, y el sí. sionismo dentro de las políticas, lo militar y lo científico.
que curiosamente, Yanni, curiosamente, la Organización Sionista Mundial que está en Suiza, Basilea, tiene poder dentro de los medios de comunicación en los Yo, Estados Unidos. yo, yo les voy a decir algo para que lo entiendan más o menos, porque Brian tiene mucho concepto, pero el sionismo prácticamente es el movimiento que le enseña, ¿sí?, a los judíos que tienen que regresar a la tierra prometida, que se llama Sion, se conoce como Sion. Y este concepto dice que todos los poderes fácticos, todo tiene que estar encaminado hacia esa unificación de crear el nuevo Estado de Jerusalén. ¿M? Pero lo Exactamente. que nos dice Brian es que todo el sistema está viciado por la tribu Házara, que es la 13ª tribu de Jerusalén, que no se está en los libros, y ellos lo que buscan es realmente destruir el sistema y no quieren gente que está por fuera, o sea, no les gusta a los latinos, no les gusta a los demás, son racistas en ese aspecto y creen que el mundo les pertenece, pleitesía solamente a ellos. Y esto tiene que ver mucho con la parte energética, con arcontes, con demonios, con entidades. Lo que dijo Brian, se aparece Jesús en un sueño, te dice que crees una logia y lo hacen. Y lo malo de nosotros, gente como tú y como yo, de Brian, es que como nosotros analizamos estos temas y no nos quemamos todo el cuento, el sistema no gusta de nosotros, porque piensa que hablamos mucha cháchara y somos antisistema. Y sí lo somos, pero lo vemos más como un juego mental para desarrollar las habilidades que nos permitirán salir de la matriz. Brian no lo explica así, pero yo lo entiendo de esa manera. Y no sé si más o menos eso es lo que tú quieres dar a entender, Brian, con según lo que le estoy interpretando. Sí, de hecho, hay un escritor que nació en Israel, que el hombre entrevistó a varias personas de, primero, pues del movimiento sionista y segundo, supervivientes del holocausto, y se llama Norman Finkelstein y se llama La industria del holocausto. Y el hombre en el libro cuenta qué es el sionismo realmente. Ok, este es un tema muy delicado. No sé por qué no nos han dejado hablar, pero esta cosa tú la tratas y esta vaina es sutil. Gracias. Este tema es peligroso, es peligroso. Más si tú le pegas en la llaga. Esta cosa de los jesuitas, esta cosa de las familias estas de poder, esta cosa de estas, de estas conspiraciones profundas, tiene que ver con eso. Y yo no lo trato no porque no sepa, sino porque hay que ser muy inteligente y movernos dentro de estas vías. Porque si tú te haces notar demasiado, el sistema te encuentra y te fulmina antes de que tú logres hacer algo. Entonces, analicen ustedes, Brian y yo, lo que hacemos es tirar simplemente como una piedrita en el estanque, se quedan las ondas y tú tienes que ver si vas a sentir parte e investigarlo por tu cuenta. Eh, Así lo tomo de esa manera yo. Ok, aquí dicen, por ejemplo, preguntas. Eh, a ver, una pregunta que aquí dice, Jehová quiere gente haciendo el mal y Jesús el bien. Es muy táctico, muy sencillo. Eh, vamos a ver, una pregunta. Ya le pregunté a Brian por qué el Papa se inclina ante tribus africanas antiguas. bueno, la respuesta es porque antiguamente, en el antiguo reino de Israel, existió un hombre que tenía muchos conocimientos de magia. Era considerado el mago del Oriente. Y el mago del Oriente fue considerado Shlomo, más conocido como el rey Salomón. Salomón era un hombre que tenía muchos misterios, muchos secretos, decían que tenía tecnologías avanzadas, conexiones con demonios, conexiones con ángeles, y se dice que su linaje de magos llegaría a tal punto de que llegaría a las zonas africanas, más que todo hacia donde estuvo la reina de Saba, porque la reina de Saba fue una mujer que nunca quiso casarse con un hombre que no fuera inteligente y tan sabio como Salomón. Lo buscó hasta lo último, hasta que lo encontró. Y básicamente Salomón terminó enamorándose de ella, yéndose de la tierra, desobedeciendo pues obviamente a Jehová, y Salomón se casaría con la reina de Saba, tendría uno de sus primeros hijos. Se dice que el primer hijo pudo haber nacido en Marruecos, el primero que tuvo, y el segundo en Etiopía. O sea, Marruecos sería la descendencia original de Salomón. Y Etiopía sería como el tesorero, el que guarda los secretos. Pues el Vaticano, no nos olvidemos que el Vaticano, el Papa, los jesuitas y todas las sociedades secretas siempre han estado detrás de Israel, porque es que Salomón era un hombre que tenía conocimientos que mucha gente los dejaría locos.
y los templarios llegaron a un punto en que estuvieron en Jerusalén, rompieron, sacaron, hicieron y nunca encontraron nada. Los jesuitas también hicieron misiones a Jerusalén y no encontraron nada. Los masones también estuvieron y tampoco encontraron nada. Se O sea, dice que todo eso ok. Salomón se lo entregó a su hijo en Etiopía. Y entonces el Vaticano, al saber eso, ellos querrían ganarse a esas personas porque ellos serían los que tendrían ese poder espiritual tan grande. Los etíopes, la descendencia de los etíopes que sería de Salomón. Papi, yo tengo una teoría mejor y más sencilla que la de Brian. El Papa se arrodilla ante ese poco de negros. Porque le gusta y por eso quedó en silla de ruedas, lo dije. El Papa estaba en ese video arrodillado besando los pies porque le gusta la trola negra y después de eso más nunca se paró. ¡Punto! Es tan sencillo. Y tú quieres venir, no, que la nobleza negra es negra y que tal. No, papi, al Papa le gusta la trola negra, lo dije, punto. Ya, ya. Che, ya ni qué, cálmate, tal. No, 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 no. O sea, papi, hay que ponerle sabor a esta vaina. Yo vi el video del Papa arrodillado besando los pies al poco de negros eso. Papi, simple. Le gusta la trola negra y estaba pidiendo cacao. Ay, Yanni, eres el mejor, Yanni. En tu cara, Illuminati. En tu cara, Illuminati. Yo he visto el video del Vale besando los pies a los morenos en África. Hay varias teorías, Yanni, sobre eso. Esa historia que tú has dicho, ya yo la conocí hace tiempo, lo de la reina de Saba, el arca. Se dice que se llevó los artefactos, Salomón le entregó todo antes de la invasión de Nabucodonosor, creo que fueron Exacto, los persas que iban a entrar, y él sacó los todo de... etíopes, los etíopes Sí. entregaron el arca a los levitas que se Pero hay establecieron algo interesante. en Se dice que Portugal y en la reina Venezuela. era reptiliana. Estos Cthulhus que están en África tienen ¿cómo se dice? Este linaje. Y no se habla mucho, no se habla mucho de que África tiene este linaje reptiliano muy arraigado y Saba tenía este linaje dentro de su sangre. Es más, si te sorprendiera, Brian, de la cantidad de reptilianos híbridos que hay por doquier entre nosotros. O sea, yo he tenido información de gente que me cuenta que los ve. O sea, el que tú menos crees es un híbrido. Y el que tú menos crees es un reptiliano de estas cosas. Es impresionante. Algún día tocaré este tema, pero quiero llegar como al 500.000 para ponerme más elocuente en este tema con la experiencia que he tenido y con la gente que he entrevistado. Pero se dice que es eso, que muchas de estas casas tienen dentro de su linaje hibridación y más que todas las mujeres y son selectivas. Tú lo acabas de decir, Saba no se iba a unir con cualquiera. Tiene que ser un hombre muy inteligente y con cierto don y poder y conocimiento. Y Salomón tenía el artefacto, tenía el arca y tenía otros artefactos que yo hablo en el video sobre el anillo de Salomón, la alfombra de Salomón, sobre los objetos de poder. Y mira que un hombre tan potente y tan poderoso y tan sabio termina loco y vuelto una miércoles, ¿sí? Y algo le tuvo que haber pasado, algo le tuvo que haber pasado. Y la historia de Saba, de pronto podemos tocar en un en vivo con más profundidad, con más datos. Eh, ¿Alguna pregunta ya más para mí o alguna pregunta? Tengo muchos mensajes. El chat se desató. El chat está pero volando. Dice este que Piani pregunta a Brian sobre la Reina del Sur. ¿Tú qué tienes que decir de la Reina del Sur? ¿Qué sabes de esa simbología? Pues es que lo que le iba a comentar, cuando Salomón se lleva el arca de la alianza y deja encargado a su mejor amigo Irán Aviv, que es precisamente el que crea los caballeros de Jerusalén, y crean un arca de la alianza falsa, que fue la que encontró un arqueólogo llamado Ron Wyatt, que literalmente la tocó y no le pasó absolutamente nada. Entonces no es la original. Resulta que el arca Salomón se la llevó a Etiopía, se la dio precisamente a sus hijos, pero sus hijos, para protegerla digamos, por ejemplo, jesuitas, los templarios, etcétera, ellos se la entregaron a los levitas. Cuando los levitas fueron expulsados del reino de Israel, se dice que ellos se establecieron en las zonas cercanas a Portugal.
Y en Portugal y parte de España, donde llegaron los famosos sefardíes, se dice que estos partieron en barcos hacia América. Y en América llevaban un artefacto y ese artefacto se lo llevaron a Venezuela. Lo enterraron en una montaña, creo que se llama el Catatumbo, y allá no se supo más. Por eso se dice que en el Catatumbo pasan cosas extrañas, y más que todo con los rayos, rayos que vienen de la nada. Y que curiosamente el Ok, Arca de la ok. Alianza, el que la toca, han intentado enterrar cosas en el Catatumbo y los rayos no lo permiten. Ok, Entonces, al parecer, la entonces reina del sur va a ser es Venezuela. Venezuela. Ok, interesante, ¿Ah? interesante, interesante. Mm. La verdad es que es una historia, dame un segundo, estoy aquí tropetando, dame un segundo, voy a canalizar algo. Me gusta, me gusta cómo lo expones. Yo tengo un run run acerca de Venezuela. El run run es que Venezuela tiene algo, ¿sí? Tiene algo. Y mira que no había pensado lo del artefacto en Venezuela a gran escala, no lo había tenido en cuenta. Porque el algo es que los niños nacidos en Venezuela durante los 80 era eh, una segunda avanzada de seres espirituales muy potentes. Se anunció desde los 60, de los 40, 60, que iban a llegar en los 80 una avanzada de seres muy potentes a nivel espiritual y que el lugar elegido era Venezuela. No sabía que era por lo que tú me estás contando. Entonces se dice que se empezó a trabajar para hundir y por eso Venezuela era tan rica, ¿sí? Porque tenía el artefacto ahí, porque tenía esta gente ahí, tenía una bendición prácticamente para llevar a su comunidad a los niveles de Dubái prácticamente o de Singapur o de estas potencias. Pero el problema era la gente con estos poderes y estos dones. Todos aquí sabemos lo potente que son los venezolanos a nivel de hechicería, a nivel de conceptos espirituales. Todos lo sabemos. Yo conozco muchos venezolanos con sueños premonitorios, poderes de sanación, pero lastimosamente se dio cuenta el sistema de esto y hundió a Venezuela en un yugo que prácticamente no permitió el desarrollo de estas habilidades. Y tenemos gente venezolana por todo el mundo mentalmente a medio motor, físicamente con hambre y no han podido desarrollarse completamente en estas aspiraciones divinas que tenían por nacimiento. Por eso yo aborrezco el sistema que no te permite desarrollarte. Y mira que lo que tú estás diciendo comparte esta información que yo estoy compartiendo. Prácticamente los venezolanos tienen mucho potencial, pero lastimosamente perdieron la oportunidad porque un líder lo sucumbió en la oscuridad. Por eso es muy importante a quienes ponemos, aunque dice que no pueden poder, pero sí, sí podemos, porque ellos podían tener a Chávez y a quien sea ahí, pero si hubieran sido realmente conscientes de su gran poder, no hubieran ido a otros países y hubieran conservado a la reina del sur. Pero ahora mismo están divididos, dos, tres generaciones se perdieron, necesitarán dos o tres generaciones para recuperar su poder y tienen un camino guardado en la siguiente, porque ahorita mismo la frecuencia cambió y creo que este año llegará la liberación, pero les tomará una o dos generaciones para llegar al nivel que estaban destinados desde los 80. Así lo veo yo, así lo veo yo. A nuestro país, Brian, le está pasando prácticamente igual con lo que está pasando. Yo sé que tú dices que tú no ves noticias, que tú estás ahí, papi, pero te va a afectar. Ahorita mismo tú te puedes desarrollar porque tienes el internet, eres un man que busca, que se expande, pero tienes que entender que Venezuela también era igual. Y mira lo que pasó, el sistema subdesarrollado al que llegó y no permitió de que estas entidades de gran potencial espiritual desarrollaran los dones que tienen. Es más, la mayoría de mis seguidores, el 25% es venezolano. Y muchos de ellos me tiran porque están viciados, o sea, me cogen y me insultan y me dicen un poco de cosas, pero muchos de los venezolanos apoyan mis conceptos, apoyan esto y les agradezco mucho por eso. Eh, la Reina del Sur, Venezuela. Sin embargo, te voy a decir una cosa, perdiste tu corona, Venezuela. No te creas tanto. Tienes que aceptar que tienes un problema y tendrás que luchar para resolverlo.
¿Qué piensas de lo que te acabo de decir? ¿Habías escuchado el rum rum de la avanzada de seres espirituales en Venezuela desde los 80? No, no, no lo había Papi, escuchado. Connie Méndez, Metafísica para Todos, 4 en 1. Connie Méndez lo dice en el libro. Metafísica, Mm, tú que lees bastante, en media hora te lo lees así chiquitico. Metafísica para Todos. Ese libro lo leí cuando tenía como 8 o 7 años y ahí estaba toda esta información. Y decía, mi madre, yo decía, Connie Méndez, eres una chismosa. ¿Por qué dijiste esto? mm, Pues madre, 180 mensajes, mira, en un minuto. No puedo leerlos todos. imagino. Ya ni pregunta al Brian sobre la sociedad secreta. Eh, y tienen razón, pero Venezuela eh, va a salir de su conflicto interno. Sí, va a salir, pero necesita años para recuperarse. O sea, los niños nacieron en comunismo y necesitas tiempo para crear un ser potente. A Jesús le tomó 30 años para consolidarse y salir a la luz pública. ¿Mm? O sea, esto es de tiempo, papi. Esto no es de que, mira, Brian tiene 23. Si Brian llega a los 50 con todo el potencial que tiene, tenemos aquí a un profeta de los últimos, a un santo de los últimos días. O sea, ¿por qué? A él le falta, mi consejo, Brian, a ti lo único que te falta es la introspección. Tienes el don de la sabiduría, tienes el don del conocimiento, te falta la introspección, te falta irte, ¿sí? 10 años al Tíbet, viajar por todo el mundo y cuando vuelvas serás imparable. Una barba, una melena, ya. Ya, te pones bonito, así como yo, mira. Tú me quieres ver sin barba, feo, feo, pero con barba y cabello algo, papi, lindo. Ese es el secreto mío, la barba y el cabello. Ese es el secreto, copia, anota, Brian, anota ahí. Cabello largo y barba para la próxima, para que veas cómo te pones potente, papi. Oso te va a quedar chiquito. Yanni no va a estar aquí, jeje, quinta dimensión. Yanni, le pregúntale, bueno, ya no puedo leer esto. ¿Tienes alguna pregunta por mí para ir? Ya para terminar. Bueno, qué pregunta le quieren hacer al Yanni? Yanni, ¿usted qué opina dice acá, de Horus, sobre Horus, el dios egipcio? Sobre Horus, el dios egipcio. Bueno, dicen que yo soy Anubis. Me dicen que mi dios es Anubis. Y lo que sé acerca de Horus, el otro día hice un especial de él y hablaba sobre la historia, de cómo el ojo que todo lo ve, cómo el ojo que todo lo ve gobierna prácticamente, es la misma entidad que se repite una y otra vez la historia. Se dice que el secreto, lo más antiguo que hay, son los egipcios. Ya lo que yo sé acerca de esto, de Horus, del dios, es que ellos son como la configuración prime. O sea, los egipcios son los que tienen la mayor conocimiento, están entre Atlantes y egipcios, pero estos dioses egipcios son los más potentes dentro de la configuración. Mira que prácticamente nosotros cambiaron el calendario, ¿sí? Egipcio, que era uno de los más perfectos, al calendario greco-romano. ¿Por qué? Por algo, para tapar lo que pasaba ahí. Mira que en los libros, cuando tú lees acerca de estas leyendas, estos faraones y sobre los dioses del panteón egipcio, es prácticamente la misma historia que se repite una y otra vez en las demás religiones y entidades. Eh, Sí, en el especial de habla cómo hecho, perdió su... Dime, de hecho, ¿qué iba a decir? si miramos el símbolo de los jesuitas, es un Es el sol. ojo de Horus. Curiosamente, ellos le hacen culto al sol. Y el sol en Egipto era considerado Horus, Horus nació el 25 de diciembre. Y curiosamente a Jesús le atribuyen el 25 de diciembre, como una forma de adorar al sol. Pero mira que su forma humanoide, cómo lo representan, el halcón, prácticamente, el que todo lo ve, también aparece en la mitología nórdica, ¿sí? Con Odín. Parece que es el mismo, ¿sí? O sea, Mm. del panteón prácticamente que fuera el mismo. Por eso te digo que estos conceptos religiosos, el Cristo, Horus, Es Anubis, como yo le digo, Dani, como yo digo, yo tengo un concepto hablando de los dioses, de que así como físicamente uno tiene un solo papá, o sea, el que básicamente a uno
Uno fue su espermatozoide que estuvo en el óvulo de su mamá. Uno tiene el ADN de él y siempre va a Sí, ser el hijo de él. Entonces, pero sí. cuando se habla de un Dios completamente que creó a todos los humanos, es un Dios que acepta a todos los pueblos, no que los divide, ni tampoco que hace que se odien o que se pongan a hacer cosas. Sí, o sea, el concepto de Dios verdadero es un Dios que acepta a todos los pueblos y a todos los humanos, sea como sea. Pero usted mire a los dioses, por ejemplo, el Dios de Israel, las guerras contra los otros pueblos. Los dioses nórdicos, Pero guerras pareciera, contra otros pero haz pueblos. de cuenta, pero haz de cuenta, en el Panteón Horus ubica un lugar de los últimos y de los más importantes, el dios del cielo, ¿sí? Tú dices que el dios sol, pero el dios sol era Ra, pero Horus era el dios del cielo que gobernaba sobre los cielos. Prácticamente este tenía un potencial interesante. Vamos a la historia, tenemos al dios de Israel y por encima y tenemos a sus enviados, a los dioses semidioses que están por debajo. Esta configuración de los panteones, para mí, bien egipcia, porque recordemos que todos los libros se escribieron de los hebreos a partir de Moisés, y Moisés era el príncipe de Egipto. Entendamos que este hombre fue criado en Egipto como un egipcio, como un príncipe, y él fue el que escribió la historia del panteón, ¿sí? Y también el Pentateuco, y metió ahí los conceptos que ya tenía en su cabeza. Ya antes de él, los judíos, los israelitas, el pueblo hebreo transmitía el conocimiento a través de la palabra, no escribían nada. Él fue el que condensó la historia ahí. ¿Y qué tal? Aquí inventando, si Moisés es un troyano y metió y revolvió estos conceptos ahí porque le fascinaba el metamensaje, el jeroglífico. Y recordemos que Hermes Trismegisto viene también de la mitología egipcia, está condensado, se dice que fue hasta un faraón, creo, un dios egipcio. Ahí está también metido ahí. El otro día tuve una reunión con alguien que me dice, Yanni, todos los dioses no son nada en comparación con los dioses egipcios. Ellos son los que permiten. Es más, en sueños me le aparezco a gente en forma de que yo fuera el dios Anubis. O sea, me dicen, te veo así. Los más experimentados en alquimia hablan de la mitología egipcia. Es más, mira esto, Brian. Las orgonitas que yo hago tienen la forma de las pirámides. Y las pirámides de Egipto que están ahí, sabemos que los egipcios modernos no la hicieron. Esas cosas estaban ahí y las encontraron prime a ellos. ¿Mm? Interesante eso. A mí me fascina el tema de Egipto. Deberíamos de hablar la otra semana del poder de la mente y continuar con dioses egipcios y mitología egipcia y hacer un De recuento hecho, y tú te lo investigas como tú de lo hecho puedes ver y yo hago la investigación. el símbolo de lo que se llama el poder oculto en este mundo, la famosa nobleza oscura que creó el Imperio Romano, ellos se robaron varias cosas de Egipto, como los obeliscos, porque los obeliscos tienen Ah, conexión con ese dios. exactamente. Y mira estos obeliscos que están por todas partes, condensados, haciendo algo. En Vaticano hay uno, en Washington hay uno, en las ciudades principales, capitales de todo el mundo, hay obeliscos potentes ahí. ¿M? Ya es que a mí me lo dijo un seguidor, entró esta mujer y me dijo, Yanni, yo canalizo información y venimos del principio egipcio. Pero lo que ella no dijo, no entiende, es que también son conceptos como Jesús. O sea, son conceptos muy potentes. El movimiento del cielo. Es que mira, a mí me fascina la historia del calendario egipcio. Cómo cuando llegó Marco Aurelio no, eh, ¿cómo se llamó el mariachi de Cleopatra? En la invasión romana a Egipcio. Él cambió el calendario. Él lo cambió, él modificó y tomó y adoptó el movimiento del sol de los egipcios, prácticamente. Sí, lo adoptó porque le parecía, estaban buscando supuestamente eso. Napoleón fue a Egipto. Alejandro en la historia fue a Egipto. O sea, esta gente entra ahí y ahí hay algo dentro con sus pirámides y todo este tipo de historias. ¿Mm? Se dice que todos somos reencarnaciones de los atlantes y de los egipcios. Prácticamente son las primeras almas condensadas. El camino de los muertos de los egipcios tienen libros que hablan sobre esto. Que te prepares. ¿Qué dices tú, mi vida? Julio César, ¿verdad? Exactamente. Ok. Me gusta ese tema. Deberíamos preparar un especial de Egipto. Es más, tendríamos como para una trilogía. Mm, sí, claro.
Sí, Ok. Egipto hay muchos misterios, mucho conocimiento de muchas cosas, A mí me fascina, a mí me fascina. Y incluso mira tecnología que, avanzada. claro, la Mm. tecnología que tiene, el cuento de las pirámides, ese cuento no se lo cree nadie.